que este estudio RAPID no incluyó pacientes con patología bulky y 2/3 de todos estos pacientes eran del grupo favorable. Cuando se analiza los 26 pacientes del grupo no favorable que no recibieron radioterapia, encuentran que hay una menor supervivencia libre cuando se compara a los que no se les dio versus a los que sí se les dio radioterapia. Así entonces podemos concluir que el uso del PET va a ser estándar para los estadios, tanto para el estadiaje inicial como para poder valorar respuesta. Entonces aconsejo usar estos criterios para poder definir si hay un PET positivo o negativo. El uso del IPET-2, que es este PET que se usa después de 2 ciclos de quimioterapia para poder definir el siguiente paso, no es al día de hoy estándar, aunque tiene resultados prometedores. Igualmente, si hay un PET positivo posterior a quimioterapia, hay que consolidar con radioterapia. Por último, les voy a mencionar cómo es que definimos los volúmenes actualmente de radioterapia. Aquí entonces tenemos campos extendidos que para el día de hoy van a ser obsoletos. Ya no hay ninguna justificación para al día de hoy seguir usando mantos, todas estas yes invertidas, todos estos campos que ya mencionamos que van a ser históricos. Toda la evidencia sobre la radioterapia moderna está dado en campos RT campo involucrado, o sea, quiere decir el tumor más el primer relevo ganglionar. Y estos dos conceptos nuevos, sitio involucrado y ganglio involucrado, son técnicas modernas o son protocolos modernos en donde, aunque no son estándar, parece que funcionan. Aquí entonces un ejemplo sobre una técnica de IFRT, en donde marcamos un GTV, que es un Gross Tumor Volume, más un CTV, que es un Clinical Tumor Volume, más el primer relevo ganglionar cráneo caudal. Así entonces pintamos nuestro tumor, más el primer relevo por arriba y por abajo, todo eso se hace un PTV y el cálculo de dosis se hace sobre el PTV. Para la técnica de ISRT ya mencionamos que el campo debe incluir tanto la región afectada más un margen que puede ir de 5 a 7 milímetros hasta 1 centímetro, e igualmente pueden incluirse relevos ganglionares que el clínico piense que son de riesgo. Aquí, por ejemplo, vemos este paciente en donde es un tumor mediastinal, sin embargo, incluimos el área supraclavicular pensando en que es una zona en donde puede haber diseminación microscópica. Este siguiente concepto, en donde la INRT o radioterapia a región ganglionar involucrada, es una técnica compleja, en donde tiene que tener ciertas características que no lo hacen aplicable para todos los centros. Principalmente es mandatorio tener PET previo y posterior a la quimioterapia. La posición del paciente, tanto para la simulación como para los PETs, debe de ser la misma porque vamos a hacer fusión para estas dos secuencias, y los volúmenes deben entonces delimitarse según las guías del ILRO. Aquí les pongo un ejemplo. Esta es la tomografía previo a la quimioterapia, en donde se hace una simulación y se delimita aquí con color rojo el CTV. Esta es la tomografía posterior a la quimioterapia, en donde fusionamos nuestro volumen previo a esta tomografía. Aquí se dan cuenta que está el pulmón y aquí en realidad pues ya no hay tumor, pero nuestro CTV quedó así dependiendo de nuestro CTV entonces original. Y lo que nosotros hacemos entonces es adaptar nuestro CTV real en base a los diferentes órganos de riesgo para poder entonces dar el tratamiento. Este es otro ejemplo en donde aquí hay un tumor, aquí hay una respuesta parcial, TAC previa a la quimioterapia, pintamos nuestro volumen, TAC posterior a la quimio, nuestro mismo volumen, se hace una fusión de las dos tomografías. Aquí adaptamos nuestro volumen, quitando lo que se mete del pulmón, lo que se mete de los grandes vasos, y en este caso el clínico decidió dar un boost, por lo tanto aquí hay un segundo CTV.
Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en cuanto a las técnicas para dar radioterapia? Al día de hoy, todo lo que tenemos publicado va a ser en base a IFRT, la ICRT y la INRT, aunque ya está validada para su uso clínico porque hay guías, no es un estándar al día de hoy, es un tratamiento complejo, consume tiempo y requiere de PET. Y las dosis al día de hoy son 20 grays para los del grupo favorable y 30 grays para el no favorable y para los casos avanzados. Y no hay ninguna justificación para dar 40 o 50 grays. Voy a terminar en cuanto a efectos secundarios. Porque es importante entonces delimitar bien nuestros campos, hacer campos pequeños, disminuir las dosis, porque ya sabemos que va a haber efectos secundarios principalmente cardíacos. Cuando la dosis rebasa 15 grays vamos a encontrar cambios crónicos, tanto en los vasos, en las válvulas, fibrosis pericárdica. Sabemos también que hay un riesgo relativo de 6 a 12 veces más para tener enfermedad isquémica, EBC 4 a 6 más, y este riesgo se perpetúa o se sigue acumulando hasta los 30 años posterior a la radioterapia. En cuanto a segundas neoplasias, que es un tema muy importante, este es un metaanálisis que se publicó en el año 2006, en donde se analizan cuál es el riesgo para las segundas neoplasias para las diferentes modalidades terapéuticas. En cuanto a RT versus RTQT, encontraron que los pacientes que recibieron tratamiento combinado tenían un 23% menos riesgo para segundas neoplasias en comparación a los que se les dio radioterapia. Cuando se analiza quimioterapia versus RTQT, igualmente, para los que recibieron tratamiento solamente con quimioterapia, había un riesgo menor para segundas neoplasias. Cuando se usó RTQT, había un 38% más de riesgo para las segundas neoplasias. Algo sorprendente fue que cuando se analizó campos mantos extendidos versus campos involucrados, ese riesgo parece que no fue mayor, pero específicamente para aquellos tumores mediastinales había un riesgo con un OR de 3.25 veces más para desarrollar segundos primarios cuando se usó campos extendidos. La principal neoplasia que se ha asociado para segundos primarios va a ser sin lugar a dudas el cáncer de mama, en donde es una neoplasia que va a ser riesgo dependiente según la edad a la cual se dio el tratamiento. Cuando la paciente recibe tratamiento de los 40 años en adelante, parece que el riesgo relativo es de 0, pero cuando lo recibe de 30 a 35 años hay un riesgo relativo de 2 a 3, y cuando lo recibe pacientes jóvenes, que es el principal grupo para estas neoplasias, hay un riesgo relativo de 5. Esto cuando las dosis al mediastino son de más de 40 grays. Ese riesgo se va a acumular igualmente por 30 años, teniendo un pico de 10 a los 19 años, y cuando entonces analizamos, cuando se les da seguimiento a estas pacientes por los años, a los 35 años tienen 1.4 más de riesgo, a los 45 11.1, y a los 55 años hasta el 30% van a desarrollar cáncer de mama secundario a la radioterapia. Eso es todo. No sé si hay una pregunta.